Gracias, señor presidente. La siguiente pregunta está formulada por el señor Baselga Lausirica. Su señoría tiene la palabra. Gracias, señora presidente. Señor Fernández Vara, la semana pasada tuve la ocasión de asistir perplejo a dos concentraciones, una en Arroyo de la Luz y otra en Valencia del Ventoso. Yo, señor presidente, ya empezaba a creerme la Extremadura de la economía circular, la Extremadura de los grandes proyectos que están ahí pero que nunca llegan, la Extremadura de los trenes que llegan pero llegan tarde y el otro día venían abarrotados de gente, pronto vendrán subidos encima de las máquinas, como en la India, la Extremadura en la que los jóvenes ya no se van a ir de Extremadura porque nos sobra el trabajo, y me encontré con algo bien distinto, señor Vara. Me encontré con localidades del siglo XXI donde todavía no pueden beber agua de los grifos. Y no lo digo yo, lo dicen análisis contrastados que hay en las localidades. En Arroyo de la Luz se quejan de agua color chocolate. Aquí tiene una muestra del agua de Valencia del Ventoso. Yo, señor Vara, he tenido la oportunidad de estar en el Congo, donde las personas hacen muchos kilómetros para ir a por agua. Créame que el agua que beben allí es más limpia que esta. Y nos dicen a los europeos, no bebáis esta agua porque tendréis diarrea durante más de un mes. Esa es la realidad que usted tiene en Extremadura. Pero es que además hay más pueblos que me están llamando. Ayer me llamó Valdecaballeros, que tienen el mismo problema de agua y que llevan más de un año bebiendo agua de una fuente a la que tienen que acudir o comprando agua embotellada porque el agua de los grifos no es potable. 2 días después acudí a Valencia del Ventoso y allí la cosa, señor presidente, es mucho más grave. Mal olor, color chocolate, picores, irritaciones, y algunas mujeres hablaban de infecciones vaginales. No sé si será el motivo por el agua, pero la gente ya lo achaca a todo eso y hay una incertidumbre muy grande. El ayuntamiento no contesta, el agua para beber es embotellada o se coge de una fuente que tampoco es potable, o los vecinos al menos tienen dudas. Y lo que es peor, señor Vara, restos fecales en el agua. Vamos, que en Valencia del Ventoso, señor presidente, los vecinos están bebiendo mierda. ¿Dónde estamos, presidente? ¿En Extremadura o en el Congo? Yo por eso le pregunto qué valoración hace la Junta de Extremadura de esta situación. Gracias, señor Baselga. Señor presidente, su turno. Pues la valoración que hago, lógicamente, de preocupación y sobre todo de actuación, porque ante estas cosas lo único que cabe es reaccionar, ¿no? Mire, señor Baselga, hemos hecho en esta legislatura 93 obras nuevas que afectan a 126 localidades. 93 obras en 126 localidades, por valor de 146 millones de euros en materia de agua, que afectan a 760.000 personas. En Arroyo de la Luz una inversión se va a hacer de 1,2 millones de euros y en Valencia del Ventoso de 1,7 millones de euros. Así es como se arreglan los problemas. Yo le entiendo a usted y cumple con su papel de oposición. Si lo hiciéramos con un poquito más de respeto, sería de agradecer. Pero en cualquier caso, la política conlleva también esto. Y le confirmo que la infraestructura que había en Extremadura hace 20 años o hace 40 años no tienen nada que ver con las que hay hoy, aunque haya todavía camino por andar. Pero no se puede generalizar, porque es en la generalización donde uno acaba perdiendo toda la razón. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor presidente. Señor Baselga. Gracias, señora presidenta. Mire, señor Vara, usted sabe que le tengo todo el respeto del mundo, nos conocemos hace muchos años, pero mi labor aquí es denunciar las cosas que no hay en Extremadura o que se hacen mal. Me habla usted de muchas inversiones. Mire, en Valencia del Ventoso yo asistí con un aparejador experto en obra pública. Tuvimos la oportunidad de ver las tuberías de fibrocemento, que aunque el director general de Aguas diga
que el fibrocemento no tiene amianto, eso no es cierto. El fibrocemento tiene entre un 10 y un 30% mínimo de amianto, y el amianto, señor Vara, es potencialmente cancerígeno. ¿Y sabes qué es lo que hacen en esa localidad cuando ponen tuberías nuevas, según me cuentan los vecinos? No retiran las tuberías de fibrocemento, las dejan enterradas y encima ponen las nuevas tuberías. Usted, como yo, sabe muy bien que el fibrocemento y el amianto hay que tratarlo en vertederos especiales y con personal especializado, y no dejarlo enterrado debajo de las otras tuberías, porque si hay roturas de las mismas se pueden mezclar con el agua y provocar serios problemas de salud. Mire, las tuberías en Valencia del Ventoso, yo no he visto en ningún pueblo que estén igual que ahí. Resulta que en las tuberías de agua potable, normalmente en los pueblos, van por debajo de las aceras. En este municipio van por la mitad de la calle junto a las tuberías de agua sucia. Claro, cualquier rotura de una de esas tuberías puede contaminar el agua. Yo no sé, presidente, si hemos abierto la caja de Pandora en Extremadura con el tema del agua. Me da mucha pena, pero es que realmente la gente va a acabar bebiendo agua en botijo, porque ya nadie se atreve a beber agua del grifo. Visitamos la fuente del pueblo, donde hay una cola enorme, porque la gente no quiere beber agua de los grifos. La beben de esa fuente, que por cierto, con muchas dudas sobre su potabilidad. Mire, tengo en mi mano, que luego si quiere se la enseño, una analítica de la empresa Alitec con fecha de muestra 25 del 10 Señor de 2022. Baselga, gracias, pero su tiempo ha excedido en esos 2 minutos y un poquito más que le doy a los portavoces. Señor presidente, su turno. Me vuelvo a ratificar en lo mismo, señor Baselga. Si yo no le quito a usted la razón, lo que no puede generalizar porque es injusto. Lo que no puede decir es que esto es lo que pasa en todos los hogares de Extremadura, porque no es verdad. Porque hace mucho tiempo, durante muchos gobiernos, que se está invirtiendo para hacer que las cosas cambien. Ahora, no quiere usted también que sea responsabilidad de la Junta las conducciones de agua en la ciudad y en los pueblos, porque no lo es. Porque al final uno acaba siendo el responsable de todo lo que ocurre, como si en España no hubiera gobierno y como si en los ayuntamientos tampoco lo hubiera. Y creo que hay que ser un poquito más sensato, pero en fin, en cualquier caso, esa es su manera de entender las cosas. Yo le aseguro que vamos a seguir ejecutando los proyectos para intentar evitar que haya casos como estos que ha habido, que son casos que yo soy el primero en lamentar y en trabajar para intentarlo corregir. No obstante, ya le digo, los controles oficiales que se han hecho en todos sitios, cuando dan que el agua no es potable, el agua se corta. Se ha hecho siempre así y así será siempre. Otra cosa está en el sabor, en el olor o en el color, pero la salubridad del agua es algo, señor Baselga, que es sagrado. Y yo he sido muchos años consejero de Sanidad y sé lo que significa decirle a un pueblo entero que no puede beber agua. Y hemos estado así durante mucho tiempo, con agua en los envases que había que tratar, con filtros que había que cambiar, cuando realmente esto era un problema bastante extendido. Hoy es una excepción que confirma la regla y que nos exige invertir en Arroyo y en Valencia del Ventoso para que este problema se resuelva. Gracias, señora presidenta. Consejera, la siguiente pregunta está formulada por la señora Nevado del Campo. Su señoría tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Vergeles, mucho hemos hablado hoy en el Pleno de Valencia del Ventoso, pero lo más importante es que son los vecinos de Valencia del Ventoso los que están hablando, a pesar de que ustedes no les escuchan. Cuando se manifiestan a las puertas de su ayuntamiento, la alcaldesa se ausenta, se va de viaje y no quiere oír lo que le dicen. Y usted ni siquiera ha pasado por allí. Ellos portan en sus pancartas, que no puedo exhibir hoy porque me lo prohíbe en el reglamento, sanidad mentirosa, agua venenosa. Yo le preguntaría si usted sería capaz de darle un trago a esta botella que hoy ha traído el señor Baselga a este pleno, que está cogida del grifo de los vecinos de Valencia del Ventoso. O si usted sería capaz de lavarse hoy la cara, aunque ni siquiera, mire, sigue agachando la cabeza ante los problemas, con este agua que es la que hoy vertía de los grifos de esta localidad. Los vecinos sienten que tienen un problema de salud pública. ¿Tiene usted alguna solución?
Gracias, señora Nevado. Señor vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales. Gracias, señora presidenta. Señora Nevado, ¿usted ha leído la pregunta? ¿Qué soluciones de salud pública tiene prevista la Junta de Extremadura para los problemas del agua en el municipio de Valencia del Ventoso? ¿Qué soluciones de salud pública? O sea, la pregunta muestra el mismo desconocimiento que las declaraciones que ustedes hicieron en el municipio el día que hicieron las declaraciones. El mismo. Nosotros trabajamos con laboratorios acreditados. Nosotros, cuando decimos que el agua es salubre, es porque hay un laboratorio acreditado que lo respalda. Y eso es lo que podemos hacer desde Salud Pública. Cuando no está apta, cortar el agua. ¿Sabe qué puede hacer usted ahora sí desde la Salud Pública? Intentar controlar sus equipos de crisis y no alarmar a los ciudadanos y a las ciudadanas, que es algo fundamental desde el punto de vista de la salud pública. Gracias, señor vicepresidente segundo. Señora Nevado, su turno. Muchas gracias, presidenta. Ustedes dicen que el agua es apta. Yo creo que quien no es apto es usted para dar esta respuesta a los vecinos, que creo que esperaban algo más en el día de hoy de su consejero de Sanidad. Mire, ni en el 2015, ni en el 16, ni en el 17, ni en el 19, ni en el 20, ni en el 21, ni en el 22, los análisis de esta localidad han sido aptos para el consumo y ustedes no han hecho absolutamente nada. Lo han tenido que averiguar ellos a través de los informes que cuelga el SINAC, que es el organismo público que analiza el agua potable. A ustedes les da igual, la población se siente en riesgo y a ustedes les da exactamente igual, ni están ocupados ni están preocupados. Y lo que es peor, hoy el señor Vara nos ha dicho que los problemas se solucionan ejecutando obras, 146 millones en obras hidráulicas. ¿Sabe cuánto han ejecutado ustedes de obras hidráulicas en esta legislatura? Pues no llega a 7. Y la de Valencia del Ventoso no está en ejecución, está en licitación. Si este es la forma que tienen de arreglar los problemas son ustedes. Nosotros hacemos un llamamiento a la tranquilidad, a su tranquilidad. Con Valencia del Ventoso no sea usted mentiroso. Gracias, señora Nevado. Señor vicepresidente. Gracias, señora presidenta. Señora Nevado, lo de ser meritorio le está agudizando a usted la creatividad. Pero, en fin, como hay que hacer de la necesidad virtud, señora Nevado, aprovecho esta ocasión para trasladarle a los vecinos y a las vecinas, que en realidad son los que tienen los intereses legítimos, ustedes solo manosean determinadas circunstancias, como suelen hacer habitualmente, para informarles de algunas cuestiones. Primero, el compromiso de todas y cada una de las administraciones por mejorar la calidad del agua, no solo en Valencia del Ventoso, sino en todas las localidades de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Segunda cuestión. Dice usted, acaba de decir usted, que no se ha invertido nada en Valencia del Ventoso. Falta la verdad, señora Nevado, falta la verdad. Y la verdad es que se han invertido hace 3 años 620.000 euros en unas obras de emergencia que hubo que hacer, como se van a invertir 1,7 millones de euros en intentar mejorar las condiciones. No sujete usted mucho la botella, porque como, según usted, genera reacciones alérgicas, váyase que le vaya a pasar algo. Es que ya lo hizo el señor Víctor del Moral con el agua del Hospital de Cáceres y me preocupa su salud, sinceramente, señora Nevado. Luego, desmontar falsos. Las tuberías de fibrocemento, señorías, las tuberías de fibrocemento, la recomendación es irlas cambiando. Lo peligroso es cambiar las tuberías, no que la tubería esté. Lo que es peligroso de las tuberías de fibrocemento, que no es cuestión menor, es la eficiencia en el consumo del agua. Y el ayuntamiento, ayer, en palabras de su alcaldesa, está haciendo un esfuerzo notable. El 60% de las tuberías cambiadas. Buenos días, señorías. Buenos días a todas las personas que nos acompañan hoy aquí.
al director general, a su asesor y también a los vecinos y vecinas de Valencia del Ventoso y al representante de la Organización de Consumidores Facua. Voy a comenzar, como comienzo siempre en esta asamblea, cuando hablamos de agua, y es recordando lo que dicen los organismos internacionales y nuestras normativas europeas. La Asamblea General de Naciones Unidas declara el derecho al agua potable y al saneamiento como un derecho humano esencial para el disfrute pleno de la vida y de todos los derechos humanos. Resolución de la ONU sobre el derecho humano al agua y el saneamiento. El agua no es un bien comercial como los demás, sino un patrimonio que hay que proteger, defender y tratar como tal, considerando primero Directiva 2000/60 de la Directiva Marco de Aguas de la Unión Europea. Señorías, el agua, como la vida, no es una mercancía. El agua y el saneamiento son necesidades básicas para llevar una vida digna. El derecho humano al agua está recogido como tal en la Asamblea General de Naciones Unidas y obliga a los gobiernos a garantizar su acceso. Y les vuelvo a repetir, no es la primera vez que lo digo en esta Asamblea, que debido precisamente a que el agua es imprescindible para la vida, la gestión debe asumirse desde los poderes públicos como lo que es un bien común a proteger y garantizar para toda la sociedad en su conjunto, y debe alejarse de las lógicas de mercado que solo benefician a los intereses privados. Basándonos en estos principios universales, mi grupo ha presentado 51 enmiendas a este texto legislativo. Enmiendas, muchas de ellas inspiradas en las aportaciones que hicieron las distintas personas comparecientes y organizaciones. Nosotras nos tomamos muy en serio esta ley, porque consideramos que se necesitan normativas para garantizar un servicio de manera suficiente, de calidad y con prestaciones similares. Necesitamos mayor transparencia en unas relaciones contractuales absolutamente opacas en la mayoría de los casos. Como sus señorías saben ya, porque yo he sido bastante insistente con este tema, desde Unidas por Extremadura apostamos por que las administraciones públicas, en este caso la Junta de Extremadura, impulse y fomente la gestión pública directa del agua para garantizar un control, una calidad, un adecuado acceso, mayor transparencia y mayor participación ciudadana. ¿Y por qué? Bueno, pues el Partido Popular y Ciudadanos aquí dirían que por fanatismo ideológico, ¿verdad? Porque soy una talibana de lo público, ¿verdad? Pues nada más lejos de la realidad, señorías. Lo expresó a la perfección el señor Leandro del Moral, el representante de la Fundación por una Nueva Cultura del Agua. Después de 30 años de privatizaciones del agua, por la propia naturaleza del bien, un bien que garantiza un derecho humano, la gestión privada ha demostrado en numerosas ocasiones deficiencias graves, que en la mayoría de los casos supone no garantizar el derecho humano al agua. Y en Extremadura, por desgracia, tenemos ejemplos para aburrir. Algunos los ha citado el señor Baselga antes, pero podemos citar también la ciudad de Plasencia, la ciudad de Coria y por su Sierra de Fuentes y, por supuesto, el caso más sonado en las últimas semanas, que es Valencia del Ventoso. Y quiero pararme aquí, no solo porque hayan venido los vecinos y vecinas de Valencia del Ventoso hoy a la Asamblea, vecinos y vecinas que están muy preocupados por la potabilidad del agua, sino porque lo que sucede en su municipio es el ejemplo de lo que sucede en muchos otros municipios extremeños donde se ha privatizado la gestión. En Valencia del Ventoso se privatiza el agua, señorías, en 2006, por la desdeñable cifra de 25 años. Para hacerse con el contrato, se le da al consistorio un canon concesional, que tengo que decir que no hay acuerdo ahora entre lo que se le da al consistorio y lo que dice la empresa que se le ha dado. Un canon concesional que obviamente debería ir a parar a arreglar las redes hidráulicas para cambiar tuberías cuando sea necesario. Pero que ustedes y yo sabemos que eso no es así. Que la mayoría de los casos, por no decir en el 90% de los casos, este canon concesional se invierte en cuestiones absolutamente ajenas a lo que supone la gestión del agua.
Ya hemos hablado muchas veces en que el canon concesional, a mi juicio, al juicio de nuestro espacio político, debería de prohibirse, porque al alcalde que decide externalizar el agua le cae el premio gordo ese año, lo cual sirve para aliviar las cuentas municipales, como por ejemplo sucedió en Coria, mientras compromete el servicio por 25 o 30 años a la gestión privada. El Defensor del Pueblo ya ha dicho que el canon concesional posee un elemento corruptor. Francia es un país que ha prohibido los cánones concesionales del agua. Sabemos que es una competencia estatal, que necesitamos un cambio en la ley de contratos estatal, pero la gestión indirecta, las empresas privadas no pueden salirse de rositas, deben de rendir cuentas, deben de hacerlo de manera mucho más transparente y el canon debe ser finalista, se debe obligar a que el canon se reinvierta en la gestión del agua. Yo agradezco que este texto legislativo por fin lo recoja y que no haya alcaldes o alcaldesas que decidan gastarse el canon, por ejemplo, en cambiar el graderío de una plaza de toros, como ha sucedido en un pueblo que tenemos aquí muy cerquita. Un pueblo que en la legislatura pasada privatizó el agua y su contrato acabó en Fiscalía por las grandes irregularidades que se percibían. Pero volvamos a Valencia de Ventoso, que durante meses ha tenido un agua que, según la plataforma SINAC, no ha sido apta para el consumo por su alto nivel de trialometanos. ¿Alguien ha comunicado a los vecinos y vecinas de Valencia del Ventoso que el agua no era apta para el consumo? Señorías, no, nadie lo ha comunicado. Ellos no han sabido que el agua no era apta para el consumo hasta que no han hecho ellos un análisis del agua y se han dado cuenta. Ninguna comunicación a los vecinos por esto. Opacidad, oscurantismo, que afecta de una manera directa a la salud de la población de Valencia del Ventoso. Vecinos y vecinas que se han organizado para pagar de su propio bolsillo un análisis de agua, porque no se fían del agua que sigue saliendo por sus grifos turbia y con un olor a cloro que echa a espaldas. Pero por si esto no fuera poco, señorías, el precio del agua en Valencia del Ventoso, agua que no se puede beber, va a subir este año un 8,2%. ¿Saben ustedes que en Valencia del Ventoso se paga más por el agua que por la luz? ¿Lo saben ustedes? Si el agua fuera pública, señorías, si el agua fuera pública, señor del Moral, señor Baselga, que ahora usted defiende mucho a los vecinos y vecinas de Valencia del Ventoso, pero el caso es que se oponen mucho a la gestión pública. Si el agua fuera pública, podrían tomar medidas y no subir la factura, podría incluso bajarla. Ahora la alcaldesa está atada de manos y de pies, por muchos años que aún le queda ese contrato. Pues yo le pido, señorías, que se pongan en la piel de estos vecinas y vecinos, que solucionen cuanto antes estos problemas. Ellos son el mejor ejemplo para apostar sin complejos por la gestión pública. Aunque yo sé que al Partido Popular y a Ciudadanos les parezca que esto es inmiscuirse en la autonomía municipal, ya que yo sé que ustedes son firmes defensores de la privatización de los servicios públicos, aunque una y otra vez se demuestre que no es la mejor opción y que al final solo beneficia a 4. También hemos presentado, como le digo, 51 enmiendas, dan para mucho, pero me voy a referir solo a 2. Una, la que tiene que ver con las tuberías de fibrocemento. Necesitamos que la Administración pública se comprometa a ayudar a los municipios en la paulatina eliminación de estas tuberías prohibidas en la Unión Europea desde el año 2001. Y el siguiente punto que me quiero referir es el aprovechamiento de las centrales hidroeléctricas desde la gestión pública. Esta semana Iberdrola, señorías, ha usado 82.000 millones de litros de agua para generar energía barata, lo que consume la ciudad de Cáceres durante 3 años. En un mes ha utilizado lo que consume toda la población extremeña durante 4 años. Y nuestros embalses están ahora mismo en una situación peor que la de hace 2 años, cuando Iberdrola están peor que hace 2 años, cuando después Iberdrola además nos dejó absolutamente secos. Es una situación cada vez más preocupante.
Y la Administración pública debe de hacerse con la gestión de estos saltos hidráulicos y no dejarlo en manos del oligopolio eléctrico. ¿Y qué mejor que esta ley? ¿Qué mejor, señorías, que esta ley para poner eso en marcha ya? Estamos llegando muy tarde. Ya han caducado concesiones de saltos hidráulicos como el embalse de Peña del Águila. Y seguimos sin saber si la Junta de Extremadura va a mover siquiera un dedo para que la gestión revierta a la Junta de Extremadura. Pues finalizo, señorías, con la frase que utiliza la Fundación Nueva Cultura del Agua. Se escribe agua y se lee democracia, pero yo le voy a apuntar algo más. Se escribe agua, se lee democracia, pero también se lee salud y también se lee futuro. Esperamos, señora consejera, que el reglamento llegue cuanto antes y esta ley pueda ponerse en marcha lo antes posible. Muchas gracias. Ahora sí, señor Baselga, dispone de un turno, señoría, de 5 minutos para la defensa del conjunto de sus 6 enmiendas reservadas. Gracias, señor vicepresidente. Señorías, mi grupo ya puso de manifiesto en el debate de la enmienda a totalidad del Partido Popular que votaría a favor del proyecto de ley de gestión y ciclo urbano del agua en Extremadura. Creo que es evidente que la situación del agua en Extremadura pues es más grave de lo que conocemos en este momento, porque están saliendo muchos municipios casi a diario a quejarse de la situación del agua en todos esos pueblos muy lejanos de las zonas de influencia, donde se les ha dejado olvidados de la mano de Dios. Los hechos acontecidos recientemente en Arroyo de la Luz y Valencia del Ventoso y otros municipios que también se han ido sumando a la causa, como los Santos de Maimona, Fregenal, Valdecaballeros y otros que seguramente se unirán porque tienen también problemas similares, nos refuerzan en la necesidad de una ley que regule el uso del agua en el ciclo urbano. Estamos hablando de la salud de la gente, del acceso al agua para todos en condiciones dignas, y toda ley siempre, señorías, es mejorable hasta el infinito. Los comparecientes en las distintas comisiones nos han aportado ideas para su mejora y sobre esa base y dada la premura de tiempo para abordar esta ley que nos la han traído a la Cámara, que podían haberla traído a principio de legislatura, pero ha sido justo al final de legislatura. A pesar de eso, los diputados hemos hecho un esfuerzo presentando enmiendas y tratando de que esta ley se pueda mejorar. Todas las leyes, evidentemente, son mejorables, pero creo que es un punto de partida. Si la ley adolece de algunos defectos, se podrán subsanar posteriormente en el reglamento. Yo, señorías, estoy convencido de que esta ley es muy necesaria, por lo menos para intentar cambiar la situación. Pero es verdad que las leyes, si no vienen acompañadas de partidas presupuestarias importantes, pues es muy difícil llevarlas a cabo. Y esta es una ley donde precisamente habrá que hacer muchas inversiones, muchas, no solo a través de nuevas depuradoras en muchos municipios, sino el mantenimiento de esas depuradoras y sobre todo que los pueblos puedan gestionar y cambiar todo el sistema de tuberías en los municipios, que la mayoría de ellos, más del 50% de las tuberías siguen siendo de fibrocemento. Mi grupo se ha hecho eco especialmente de las peticiones que hizo Facua, Asociación de Defensa de los Consumidores, y hemos presentado una serie de enmiendas en esa línea. Una primera enmienda garantizando la representación de las asociaciones reconocidas por la ley, especialmente las asociaciones de consumidores legalmente constituidas y registradas en Extremadura, a las que hay que darles voz, porque claro, ellos son los que tienen el contacto con los vecinos, los que saben el problema de los pueblos y los que deben aportar soluciones a muchos de los problemas que hoy estamos teniendo. Otra de las enmiendas va destinada a que el desarrollo reglamentario de esta ley se lleve a cabo en el plazo máximo de 1 año. En eso creo que han coincidido la mayoría de los ponentes que han comparecido en esta Cámara. Si la ley es importante, su desarrollo reglamentario lo es aún más. Y no podemos demorar a que el reglamento tarde en hacerse 2 o 3 años, como suele pasar con la mayoría de los reglamentos que desarrollan las leyes. Por eso hemos pedido, espero que el Partido Socialista lo tenga bien,
que este reglamento, que es muy importante, se desarrolle a lo largo del año próximo. Otra tercera enmienda, también para que las asociaciones de consumidores y usuarios registradas en Extremadura se las convoque de forma obligatoria para que participen, si lo consideran oportuna, en toda clase de procedimientos como defensores de los intereses y derechos de las personas consumidoras de forma individual o colectiva, contribuyendo al logro de objetivos de sostenibilidad internacional. Una cuarta enmienda, incrementando la sanción leve mínima, que pasaría de 60 a 200 euros, con el fin de conseguir un efecto disuasorio y que la sanción nunca sea menor al daño causado. Porque si esto no es así, evidentemente a muchos les saldría gratis incumplir esta ley. Por último, una quinta enmienda, que pretendemos que se modifique el artículo 32. Pretendemos graduar el plazo de caducidad para resolver los expedientes sancionadores conforme a la calificación de las infracciones. Y, por último, proponemos modificar el apartado A del artículo 14, añadiendo un plazo máximo de 1 año para impedir que los grupos vulnerables y marginados se vean privados de dicho acceso al agua. No podemos estar esperando años y años para identificar a esas personas y que sigan en la situación en la que están sufriendo muchos municipios. Nada más y muchas gracias.